La vida de Sunam empieza como la de cualquiera, saliendo de casa en ese edificio que ya conoces, con la mochila al hombro y el día por delante. Pero desde el primer segundo, algo no anda bien. Su mamá es una mamá de esas que no te deja ni respirar. Cada pastilla, cada hora, todo controlado. Aunque Sunam le diga que ya se tomó todo, ella insiste en que lleve el frasco por si acaso, por si algo pasa. Porque ya sabe que va a volver tarde. Y ahí está, el detalle que no quiere que él sepa. Su preocupación no es solo por el reloj, sino por algo más oscuro. Esa preocupación es tan fuerte que la hace guardar un secreto pequeño, pero que pesa como un muro. Una vez afuera, en la parada del bus, Sunam se da cuenta de que el barrio ya no es el mismo. Pantallas gigantes por todos lados, mostrando gente con orejas y colas de animales. Tipo, ¿qué diablos está pasando aquí? Híbridos por todos lados, y medio el lugar está lleno de ellos. Todo se ve súper lujoso, como si hubiera entrado a otra ciudad. Y justo ahí, en medio de la multitud, se cruza con un tipo que lo deja medio impactado. Alto, con esa vibra de celebridad, y por alguna razón, Sunam no puede evitar sentir que ya lo conoció antes, como si lo hubiera visto en algún lado, pero no logra recordar de dónde. Tipo, ¿ese no me suena de algo? Total, lo deja en una especie de crisis de reconocimiento. Como si el cerebro dijera, sí, te conozco, pero no sé dónde. Pero la distracción no dura. Sunam llega a la universidad, tranquilo, estudiando con su laptop y sus libros, con el frasco de pastillas al lado. Todo normal. Hasta que aparecen esos compañeros. Y claro, no tardan en empezar con el rollo. Le preguntan qué hace estudiando si los exámenes ya están cerca, y lo miran como si fuera un cringe total, diciendo que no tiene chance de sacar la beca. Sunam intenta responder, pero ya sabes, es la misma historia de siempre, el tipo que siempre está en el fondo, sin que nadie lo note. Y como si fuera un sketch repetitivo, los compañeros no paran. Uno, con una sonrisa de qué patético, le suelta que aunque saca buenas notas, nunca le llega la beca. Sí, claro, qué injusto, dice con ironía, como si ya estuviera acostumbrado a este tipo de drama. Y ahí, directo al grano. El ganador de la beca fue el tipo rico que Sunam ya había visto antes, ese que le sonaba de algo. A Sunam le parece raro, tipo, ¿cómo un tipo con tanto dinero quiere una beca? Qué raro, qué raro, qué raro. Pero los bullies no se rinden y siguen con la queja. Como es híbrido, debería dejar la beca para los humanos. Y justo ahí, ¡pum! Sunam se da cuenta, por eso le sonaba tan familiar. Claro, el tipo misterioso está en su misma clase. Sunam sonríe un poco, pensando que la próxima vez debería saludarlo. Pero su momentito de, ya entiendo, se rompe al segundo. Otro compañero lo sorprende con un grito. ¿No te da bronca haber perdido la beca? Más aún, antes de su licencia, eras el mejor de la clase. Sunam lo mira y piensa, este tipo está súper inmaduro, no se puede con él. Los bullies empiezan a hablar del chico rico, diciendo que aunque es más joven, se matriculó antes, así que es su zumbae. Le preguntan si recién ahora lo vio y Sunam, medio avergonzado, dice que sí. De repente, uno de los compañeros mira el frasco de pastillas de Sunam y pregunta qué son. Sunam se apresura a decir que son para sus alergias. Insisten, ¿qué alergias? Alergia a la luz del sol, responde Sunam, con una sonrisa que parece un poco forzada. Mientras tanto, el chico misterioso, que está cerca, lo observa con una mirada que no deja nada al azar. Ríe y dice que no sabe por qué siempre las toma a tiempo. La escena cambia de repente a un restaurante. El Departamento de Ciencias Políticas y Diplomacia de la Universidad de Hyundai está en plena cena, con risas, gritos y el típico bullicio de un grupo de amigos que se la pasa bien. Los compañeros de Sunam se burlan de cómo les fue en el examen. Uno propone apelar la nota, y otro, entre carcajadas y tragos de cerveza, dice que si reprueba, se va a dedicar a los servicios civiles. Brindan. Y aunque todo fue un caos de exámenes, el vibe sigue siendo de colega, de amigos que se la pasan bien después de un infierno. Mientras tanto, Sunam y sus amigos seguían con la cena, pero notaron que Song Si-yeol y el profesor estaban en otra mesa, comiendo algo que claramente no era de su nivel, como si estuvieran en un menú diferente. Vieron a Song Si-yeol mordiendo carne casi cruda, y ahí se les fue el cerebro. ¿Así come un híbrido? ¿Será que tiene un estómago de bestia? ¿O solo es un crinche de los grandes?
Sunam se quedó con la duda. Si es medio bestia, puede comer cualquier cosa, ¿qué clase de monstruo es en realidad? De repente, un dolor agudo le atravesó la muñeca. Mientras sus amigos seguían bromeando con que Song Si-yeol parecía un carnívoro, él ya no estaba tan seguro de si la broma era tan graciosa. El dolor ya era insoportable. Sin poder más, Sunam se largó. Avisó que iba al baño. Sus amigos lo jodieron, pero él, medio enojado, les dijo que se callaran. Lo que no esperaba era que, apenas se levantó, Song Si-yeol también se excusó y se fue al mismo lugar, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, como si supiera algo que los demás no. Ya en el baño, Sunam temblaba, tenía escalofríos y un dolor que ni siquiera sabía cómo describir. En la muñeca, como si al mirar a Song Si-yeol algo se hubiera encendido. Se apretó el reloj, tratando de entender qué pasaba, pero el dolor solo se volvió peor. Entre la confusión, un recuerdo lo golpeó, la voz de su papá, advirtiéndole que ese reloj, aunque pesado, jamás debía quitarse. En medio del dolor, Sunam volvió al pasado. Recordó cómo su papá le explicó que las letras escondidas bajo el reloj no eran solo decoración, sino una especie de alarma, un escudo, que lo protegería de sus enemigos, y que si el área de las letras empezaba a doler o a calentarse, eso sería la señal de que el peligro estaba cerca. Tenía que salir corriendo, ya. Su papá le había puesto la mano en la cabeza, reforzando esa advertencia. Pero ahora, en el presente, la onda era otra. El dolor era real, intenso, y Sunam no entendía por qué justo ahora. Se apretaba la muñeca, el sudor frío le corría por la espalda, y el corazón le iba a mil. Los golpecitos de su mano en el silencio sonaban como un tic nervioso, tipo, ¿qué carajos está pasando? De repente, Song Si-yeol lo sacó del trance. Asomó la cabeza por el cubículo con esa sonrisa que no llega a los ojos. «Qué sorpresa encontrarte acá», dijo con un tono que mezclaba burla y desinterés. «Qué falta de originalidad, sos como todos los demás». La punzada en la muñeca de Sunam fue directa al cerebro. Las letras le quemaban como si estuvieran vivas. Trató de contener el grito, se mordió el labio hasta que el dolor se mezcló con el del tatuaje, y el miedo le atenazó el pecho. Un ruido metálico lo hizo saltar. Song Si-yeol había golpeado la puerta del cubículo, como si estuviera revisando si había alguien adentro. Y en ese momento, Sunam sintió que el aire se congeló. Si lo descubrían, todo iba a ponerse muy mal. «Ubae, déjate de jueguitos y salí de una vez», le ordenó Song Si-yeol, con esa voz grave que te atraviesa. Pero lo que vino después fue lo que lo dejó helado. Se inclinó un poco y su mirada no era normal. Era como si ya lo hubiera marcado. «Esa carne de conejo tuya, déjame probarla», y de repente todo se torció. En un segundo, Sunam vio una imagen que no quería. Pensamientos oscuros, retorcidos, como si Song Si-yeol le hubiera metido la mente dentro del cráneo. Vio destellos de algo íntimo, de una voz seductora que le decía que no tenía que ser tan tonto, que él también iba a probarlo. Solo serían ellos dos. Fue una sensación de ser atrapado, de ser deseado como algo que no puede escapar. Como si ya estuviera marcado, como si el que llegara primero fuera el que lo tuviera. Ganaba. Una onda loca, tipo dominante que lo dejó completamente fuera de onda, y tan rápido como llegó, se fue. Sunam volvió al baño, al real, al jodido. Su cuerpo temblaba, el dolor en la muñeca seguía pegando fuerte, pero ahora ya no era solo miedo, era pánico puro, como si algo malo fuera a salir de ahí. Still de baño, temblando como un flauta, el dolor en la muñeca lo tenía al borde del colapso. Se repetía, no puedes quedarte así, pero el calor en su piel era como si tuviera fuego vivo, y no había manera de apagarlo. Tenía que salir. Ya, sin pensarlo. Y justo cuando pensaba en escapar, Song Si-yeol apareció detrás, tranquilo como si nada, mirándolo con esa vibra que no se puede explicar, pero que te pone los pelos de punta. Las letras en su muñeca ardían como si estuvieran encendidas, el dolor le recorría el cuerpo entero, y cada latido era como un escalofrío que no se iba. Entonces Song Si-yeol soltó una frase que lo dejó helado. «Tenés 2 letras en este brazo. Debes haber estado nervioso». Y luego, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, añadió: «Si te rompo este brazo, se acabó para vos». El chico no solo sabía de las letras, sino que entendía su significado y lo usaba para amenazarlo.
Aterrado, Sunam empujó la puerta y trató de salir corriendo del baño, pero Song Si-yeol fue más rápido. Lo agarró del brazo con una fuerza impresionante y de un tirón lo giró para estamparlo contra la pared. Sunam soltó un quejido, como si el aire se le hubiera escapado. Con una sonrisa rara, tipo ahora te mando al piso, Song Si-yeol le preguntó, ¿a dónde crees que vas? ¿O bye? ¿Quieres que te pruebe un poco? Se inclinó, y ya se notaba que no era para hablar bonito. Sus ojos brillaban como si estuvieran encendidos, con esa luz dorada que dice, voy a hacer lo que quiero y vos no vas a poder hacer nada. ¿Qué tan fuerte vas a aguantar, insecto débil, que tiembla con un soplo? Me tiene curioso, jaja. Sunam no entendía nada. ¿Sabor? ¿Insecto? ¿De qué hablaba ese tipo? Entre el shock y la confusión, ya ni sabía qué pensar. Song Si-yeol se acercó sin más, y lo besó a la fuerza, sin pedir permiso, como si fuera lo más natural del mundo. Lo dejó sin aire, solo pudo soltar un gemido ahogado, como si el mundo se hubiera detenido un segundo, mientras intentaba resistirse, como si eso fuera a servir de algo, contra la pared. El beso siguió, húmedo, intenso, dominante. Sunam forcejeaba, pero no podía empujar a Si-yeol ni un centímetro. Se sentía atrapado, como si el mundo se hubiera detenido. Su mente gritaba, ¿cómo es tan fuerte? Y cuando Si-yeol finalmente se separó, Sunam estaba jadeando, la cara roja como un tomate, todavía aturdido. Solo pudo soltar, ¿qué? ¿Qué crees que estás haciendo? Pero Si-yeol solo lo miró sin decir nada. Sunam, cada vez más confundido, le soltó, ¿hice algo mal? ¿O hay otra razón? ¿Por qué no hablas? Lo agarró de la sudadera. Sunam apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió un dolor agudo en el cuello lo había mordido. Sangre empezó a salir y Sunam, gritando de dolor, se puso a forcejear como un loco. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Lágrimas mezcladas con sangre cayeron desde su cuello y mano, gota a gota, directo al zapato. La realidad le pegó como un puñetazo. Estaba mordido, no por cualquiera, sino por un híbrido. Fue todo tan rápido, tan brutal. ¿Acaso lo estaban cazando? La idea lo dejó helado. Tipo, ¿pero qué mierda está pasando aquí? Sunam cayó al suelo como un saco de papas, las piernas le fallaron del todo. Yeol, con sangre en la boca, se dio vuelta y, con un gruñido bajo, se fue sin mirar atrás. Lo dejó solo, herido, destrozado, como si nada hubiera importado. Mientras Sunam se desangraba en el piso, la puerta del baño explotó abriéndose de un solo golpe. Un gruñido retumbó por el baño. Entró otro híbrido, un tipo enorme, musculoso, con ojos fijos. Parecía buscar a Yeol y directo le pregunta, ¿estás aquí? Finalmente saliste. Si sentiste la sangre, deberías haber venido rápido. Sunam apenas podía respirar. El dolor era tan intenso que ni siquiera podía gritar. El híbrido enorme siguió soltando su rollo, diciendo que Sunam casi se muere. Y le tiró que no era bueno escondiéndose, porque cada vez que huele sangre, sus ojos se vuelven blancos y sale corriendo como si fuera un zombie en modo cacería. Si-yeol solo sonreía, medio burlón, como si el tipo fuera un meme, mientras le soltaba. ¿Qué tan roto tenés que estar para llegar a ese punto? El grandote intentó agarrarlo, pero Si-yeol lo esquivó como si estuviera en slow motion, con una facilidad que arruinó toda la gracia del intento. Y con una sonrisa de lado, le dijo, vos monopunk. Mientras tanto, en el suelo del baño, la sangre de Sunam se extendía como si el piso estuviera vivo. Se sentía morir. Su mente solo repetía una cosa. ¿Cómo pudo haber olvidado la medicina que le dio su mamá? Si hubiera sabido que esto iba a pasar, la mano sangrante le recordó, de forma brutal, lo frágil que era ahora. Por un segundo, pasó por su cabeza una imagen rápida, un tipo con gafas y gabardina, y el arrepentimiento lo abrumó. Debería haber escuchado a mi mamá. De repente, un ruido de pasos se acercando, como un aviso, patada. Si-yeol ya tenía al híbrido gigante tirado en el suelo, inconsciente. No estaba jugando. Si-yeol empezó a revisar los bolsillos del tipo, rápido y sin perder tiempo. Con cara de piedra, Si-yeol. Si-yeol, mirando al híbrido enorme que dejó tirado, nota algo raro, un texto tatuado en el pecho. Le cuesta un segundo, pero al final lo logra. Gran mono. El tipo empieza a moverse, como si fuera a despertar. Pero Si-yeol no le da ni un segundo.
lo agarra del cuello y lo silencia de un solo movimiento, mientras el cuerpo del grandote cae al suelo como un saco de cemento. Silleol suelta una frase tipo: «Esto no es improvisado, todo está en el manual del Senado». Y listo, el híbrido musculoso se fue al otro mundo. Después de salir del baño, todo cambia de vibe. Ahora estás en una mansión que parece salido de un sueño de lujo extremo. Ahí, un tipo mayor fumando con calma, con la ciudad brillando de fondo, le pregunta a Silleol qué onda con los monos de la escuela, que andan un poco desmotivados últimamente. El viejo, con esa sonrisa medio sádica, le sugiere que los vaya a buscar, y que ni se van a dar cuenta. Silleol, tranquilo, jugando con un cubo Rubik, le dice que la idea le suena bien. El hombre mayor solo asiente, como si ya lo hubiera planeado todo desde hace rato. Silleol empieza a notar que el texto ya no está en control, y lo mejor es cortar antes de que todo se vuelva un caos. El anciano no perdió ni un segundo. Seguía en su mansión, con cara de pánico, diciéndole a Silleol que la escuela está llena de buenos estudiantes, y si no hacen algo, todos van a oler la verdad y se vuelven locos. Silleol, con su calma de siempre, le pregunta si eso quiere decir que están hablando de un mono gigante. Aparece Sunam, con orejas de gato, temblando, sangre en el cuello, y se ríe como si fuera lo más divertido del mundo, diciendo que nunca había visto una pareja tan rara. Pobre Sunam, su estado se está agravando. Apenas puede murmurar algo como mamá, como si estuviera llamando a alguien que ya no está. Silleol no está nada feliz con esto y le pregunta al anciano por qué lo trajo. Sugiere dejarlo en un hospital, pero el anciano le aclara que Sunam es un híbrido metido en el caso, y que tienen que recoger todos los rastros del mono que acaban de matar, el tipo musculoso. A Silleol le sentó mal como un balazo. Se agarró la cabeza y soltó que el tipo solo fue un cebo, un peón más en el juego de los monos. De repente, aparece un tipo de traje, cara de pocos amigos, y le suelta que atacó a un híbrido que no era su objetivo. Le explica que al romper el acuerdo como miembro de alto rango, va a tener que dar explicaciones al Senado. Silleol lo mira con cara de ¿y qué?, y pregunta qué pasa si no quiere. El tipo responde que entonces empieza el proceso disciplinario al instante. Aunque sigue serio, no puede evitar pensar: ¿pero qué hijo de? Mientras le pide que colabore, la tensión sube de nivel, y el anciano le dice a Silleol que ya tiene un auto listo y que lo ve más tarde. Sunam, con la herida sangrando y medio desmayado, fue metido al auto como si fuera una carga. Silleol, sentado a su lado, le dijo simplemente que se durmiera. Sunam lo miró con cara de ¿qué carajos está pasando? Y un hipo de miedo. Silleol le aclaró que no quería que se despertara con un montón de preguntas, así que mejor se quedara dormido. Sunam, confundido y con el dolor de garganta que parecía estar reventando, sintiendo cómo su cuerpo se estaba transformando, le preguntó si era un híbrido. Silleol le confirmó que todavía no se estaba moldeando, pero el anciano, desde el otro lado del auto, le aclaró que aunque iban al hospital, primero tenían que pasar por el edificio de moldes, y antes de eso, por el Senado. El auto seguía avanzando y Sunam, con la cabeza en otra dimensión, todavía no entendía ni papa de dónde había salido todo esto. Tenía 1000 preguntas, pero la más grande era: ¿qué diablos era el Senado? Silleol, sin rodeos, le explicó que era como un grupo de líderes híbridos. Pero Sunam, en modo de negación total, seguía pensando que no podía ser una bestia completa, hasta que el anciano lo frenó con un simple: tucha tus orejas antes de decir eso. El anciano no se movió del tema, ya no había vuelta atrás. Sunam tenía que elegir, humano o bestia. La cabeza le palpitaba, estaba abrumado, así que le pidió al anciano si podían hablar, como si eso fuera a cambiar algo. Después de eso, todo pasó como si el tiempo se acelerara. Un segundo estaba en el auto, y al siguiente ya estaba en una cama, en una mansión súper chida, con el cuello vendado y un suero en el brazo, como si hubiera saltado de un drama a un reality de lujo. El anciano, con esa sonrisa que no deja lugar a dudas, le pregunta si le duele, y sin más, como si nada, le dice que lo había reconocido como un medio bestia desde el principio. Sunam, apenas recuperándose, le pregunta por Silleol. El anciano le sirve un vaso de agua y le suelta que Silleol estaba siendo reprendido. ¿Por qué? Porque según el anciano, una bestia atacó a un conejo inocente, o sea, por haber mordido a Sunam. Claro que sí, merecía un castigo, y el anciano no se anda con vueltas. Silleol se lo merecía, punto.
Mientras tanto, Si Yeol está sentado en una sala enorme y elegante, con esa cara de ahora viene el drama. Serio, quieto, como si ya estuviera esperando el regaño. La tensión en el aire es más pesada que el peso de un meme viejo. Así que ahí está, sentado en medio de esa sala de miedo, con la cara de yo ya sé que me toca, ni bien se sienta. Una oficial del Senado le suelta que ya tienen un informe sobre lo que hizo, lo acusan de haber matado al mono, y lo más grave, de haber mordido a un inocente, o sea, a Sunam. Le dan la palabra para defenderse, y Si Yeol explica que el mono ya estaba jodido, literalmente. Sus textos estaban en estado crítico, no podía ocultar la transformación. Entonces, pregunta si no tenía autorización para actuar rápido. La oficial confirma, sí, el híbrido estaba fuera de control, pero lo que no saben es por qué. Entonces deciden dejar el tema del mono pendiente por ahora, sin sanciones inmediatas. Si Yeol se pone un poco molesto por el interrumpir constante, y ahí, la oficial suelta lo que realmente importa. ¿Y qué hay de que mordiste a un inocente? Ahí, los miembros del Senado, esos típicos decorativos que solo están para llenar el espacio, sueltan su discurso de no se puede andar lastimando a la gente de abajo y con cara de qué lindo que somos, se ponen un poco, demasiado cariñosos para ser honestos. Uno le pone la mano en la pierna al de al lado, como si fuera lo más normal del mundo. El otro se pone incómodo al instante y le dice que pare, como si fuera una cosa rara. Y ni modo, el tipo ni se inmuta, hasta intenta bajarle el cierre del pantalón, como si fuera un juego de chicos. La oficial, medio molesta, le dice a Si Yeol que mejor tenga más cuidado con sus movimientos, como si fuera un problema de etiqueta. Y el tipo que estaba tocando al otro sigue riendo, con esa sonrisa de no pasó nada, repitiendo lo mismo como si nada hubiera pasado. El tipo que casi le abren el cierre ahora tiene una marca en la cara, como un recordatorio de lo que pasó. Si Yeol lo mira, y no es una mirada cualquiera, es una de esas que dice estoy jodido, pero no lo voy a mostrar. Mientras Si Yeol sigue con esa mirada turbia, el miembro del Senado que antes tenía al otro tipo acorralado suelta un comentario directo como un puñetazo. Primero hay que deshacernos de esos pequeños idiotas molestos, y el otro, medio asustado, pregunta, ¿y yo? Pero de repente, ¡pum!, todo cambia. Ahora estamos con Sunam, con sus orejitas de gato bien marcadas y el brazo vendado, caminando por un salón súper lujoso con el anciano del Senado. Sunam, con cara de ¿qué diablos acaba de pasar?, se señala a sí mismo y dice, ¿acabas de decir que te deshagas de mí, Sunbai? Sus orejas ni siquiera se mantienen rectas, caen como si el cerebro se le hubiera desconectado. Volviendo a Si Yeol, está con el ceño fruncido, re incómodo. La tensión en la sala es tan pesada que hasta piensa en salir corriendo porque la atmósfera está cringe y no me gusta. En ese momento, la oficial de pelo rojo largo sonríe y le dice a alguien, «No, pasa». Si Yeol se queda helado y pregunta, «¿Qué? ¿Por qué todavía estás acá?» Y adivina quién aparece. Sí, Sunam. Con los brazos en alto, un vendaje en el brazo y sus orejas de gato, se disculpa un poco asustado. «No, yo, solo me dijeron que viniera acá». La oficial interviene rápido. «Yo soy la que llamó a Sunam». La oficial se dirige a Sunam con una sonrisa. «Un gusto conocerte, Lee Sunam. Este es el salón de moldeo, donde se reúnen los ancianos del edificio de moldeo». Y ahí se presenta. «Soy la presidenta de la Asociación de Ancianos Híbridos y la jefa de la región híbrida. Mi nombre es Yoon-hee Yang». Sunam se queda en shock total. Sus orejas se erizan y en su cabeza repite, «El anciano, presidente, el líder de la facción híbrida». Yoon-hee Yang lo corta directo. «Voy a ser clara y al grano. Según el informe, sos un junior en el mismo departamento que Si Yeol. ¿Es correcto?» Sunam, nervioso, tartamudea. «¿Qué? Oh sí, sí». Mientras tanto, Si Yeol murmura con rabia, «Esos locos de mierda». Yoon-hee Yang, sin mover un músculo, le pregunta a Sunam, «¿Te interesaría trabajar con nosotros?» Si Yeol explota como si le hubieran prendido fuego. Con la cara roja de furia, le grita a Yoon-hee Yang, «¿De qué mierda estás hablando? ¿Qué tiene que ver un herbívoro como él con nosotros?» Yoon-hee Yang lo mira fijo, serio, y lo llama por su nombre, Song Si Yeol. Pero Si Yeol no se inmuta, sigue con la espalda dada, pensando, «¿Qué estás haciendo?
No tengo idea de qué estás buscando en alguien del fondo de la cadena alimenticia, no seas ridícula, déjate de tonterías. Jung Hee-yang se enoja por dentro, claramente molesta por el desprecio de Si-yeol hacia su autoridad. Él, sin darse cuenta o sin importarle, la frena con la mano y le dice: no intentes atraer a gente que no tiene nada que ver con esto. Para colmo, otros miembros del Senado empiezan a comentar como si Sunam no estuviera ahí. Uno dice: él ni siquiera vive en un edificio de moldeo, y otro pregunta con tono de burla: ¿qué rol podría tener un conejo aquí? Mientras hablan, una mano empieza a gotear algo pegajoso, y el ambiente se pone súper incómodo. Tipo, ¿qué carajos es eso? Pero Sunam, ya harto de que lo traten como si fuera un conejo, les suelta de una vez: no, no es ningún conejo, y les dice, bien claro, que dejen de decir eso. Justo en medio de la discusión, alguien interrumpe: la marca en el brazo de Sunam no es de conejo, sino de perro. Pero Si-yeol ni se inmuta. No le importa si es perro o conejo, y directo al grano, le pregunta si tiene otra marca en el cuerpo. Y como si ya lo supiera todo, la presidenta Yang sonríe con esa mirada de «yo ya sabía esto», y confirma: sí, seguro tiene otra letra en la muñeca. Sunam se queda helado, sin entender de qué hablan, como si le hubieran hablado en otro idioma. El anciano del Senado solo sonríe, asiente como si ya supiera todo, y eso le da una vibra de «yo ya lo sabía». Yang, con su olfato de superhéroe, lo saca de dudas. Por el olor herbívoro, dice que la marca debe ser de conejo. Sunam intenta aclarar su situación diciendo que él es medio humano, medio bestia, un híbrido incompleto. A Si-yeol le llama la atención el incompleto, porque nunca había escuchado esa palabra en ese contexto. Mientras Sunam empieza a explicar cómo se siente tener una marca sin ser completamente humano, Si-yeol lo corta de golpe. ¿Quién te dijo eso, Sunam? Con el corazón en la garganta, se pone a pensar en sus papás, como si ellos tuvieran la solución a todo. Ahí, el mismo senador que antes se burló de los conejos, se levanta y suelta el bombazo. Los que nacen con esas marcas no son del todo humanos. Sunam se queda helado, procesando la info, y el senador sigue. Las características del animal se graban en la marca, como un sello de fábrica. Y cuando se libera, revela la forma real, la verdadera identidad. Con una pastilla en la mano, el senador lo mira fijo y le pregunta: ¿de verdad crees que sos humano? Sunam se rehúsa, con la voz temblorosa. Nunca había visto a un medio humano en su vida. Pero el anciano del Senado, con una sonrisa de medio lado, lo corta y le suelta que eso es porque creció tomando pastillas. Y para rematar, le muestra un frasco y le pregunta si sus papás no le dieron esas pastillas para que las tomara, insinuando que le ocultaron la verdad. Sunam, todavía aferrado a la mentira que le contaron, sigue con su historia, que esas pastillas son para su alergia al sol y que sirven para calmar los sentidos. Pero el anciano no se queda quieto, lo interrumpe y le suelta el bombazo. Si te tomas estas pastillas, tu olfato se apaga y nadie puede detectar la marca de tu muñeca. Y para cerrar, lo mira directo a los ojos y le pregunta, con calma pero con todo el peso: ¿no te habrá olvidado tomar la medicina a tiempo? Y el anciano, sin rodeos, le suelta que ya iba a ver si era alérgico al sol o no, y que sus papás le mintieron. Sunam, con la mente a mil, mira hacia las ventanas, donde la luz del sol entra a todo meter. No había tomado ninguna pastilla, y en vez de sentir alergia, lo que siente es como si un vacío se estuviera llenando, como si algo que estaba muerto volviera a latir, y ahí de golpe le viene la bronca, porque entiende que sus papás, sus propios papás, le mintieron todo este tiempo. Y no es solo mentira, es una puta mentira de película. Pero no termina ahí. De la nada, aparece este tipo, Kim Sae-han, como si hubiera estado esperando su momento. Lo saluda pero con una vibra rara, tipo: te conozco de antes, rara, y le pregunta si puede llamarlo conejo. Sunam, medio incómodo, le dice que no importa, que él se siente más como un perro, tipo un conejo con sangre de perro, pero con un vibe de miedo puro. Sae-han, con esa sonrisa que no te da bien, le suelta que es una lástima que huela tanto a conejo. Para cerrar el cringe, le acerca la mano y pregunta si los perros no mueven la cola. Y ahí, el tipo de letra como si fuera un meme psicópata. Sunam, con cara de quien está a punto de desmayarse, solo logra decir que tiene miedo, en serio, miedo,
justo cuando Saehan iba a tocarlo. ¡Pum! Aparece Silleol, como si hubiera estado esperando el momento perfecto, y le agarra la mano a Saehan con una fuerza que no da opción. Le dice que mejor se lave las manos antes de tocar a Sunam, porque sabe perfectamente lo que hizo con esa mano. Saehan, que es re descarado, se hace el sorprendido y le pregunta a Silleol si están celosos o si no van a la misma escuela. Silleol, que ahora tiene el puño apretando la muñeca de Saehan, le pregunta si son cercanos. Saehan, con una sonrisa canchera, le dice que, si no son cercanos, que llame a otro tipo, a Guyin, para que se acerque a Sunam. Pero Silleol, sin darle más bola a Saehan, mira la reacción de Sunam, que estaba tapándose la boca, con una cara de tremendo asco, y ahí Silleol tira la bomba. Le dice a Saehan que, viendo cómo reacciona Sunam al olor a semen que tiene en la mano, parece que sus sentidos bloqueados están volviendo. Sunam se queda en shock por lo que dice Silleol, negando que sea así, pero los ruidos y olores a su alrededor lo abruman por completo. Saehan aprovecha la situación para burlarse, diciéndole que los sentidos de un híbrido son agotadores. Sunam ya no entiende nada, se siente como si su cabeza estuviera en otro planeta. Saehan no para, sigue con su vibra de cringe y le suelta que huele como si fuera un híbrido de conejo y perro. Sunam quiere protestar, pero Silleol lo corta como si fuera un botón de mute. Saehan, con esa calma de loco, saca el celular y empieza a llamar. Le dice que va a estar bien después de hacerlo una vez y que lo va a meter con un buen compañero. Sunam, todavía en la oscuridad, le pregunta qué carajos quiere decir eso. Saehan solo se ríe, como si supiera algo que nadie más entiende, y le suelta: parece que los semihumanos juegan diferente. Saehan confirma que está hablando con Won Wujin y le suelta ese tipo de frase que te pone los pelos de punta, que si uno es más sensible que un humano, hay un montón de cosas para disfrutar. En ese momento un paso firme corta el aire. Alguien nuevo entra, alto, elegante, con esa vibra de «yo no vine a jugar», se detiene. Como si no entendiera bien lo que ve, como si el mundo se hubiera movido un poco, y entonces los ve. Silleol y Sunam juntos, y ahí el silencio se vuelve pesado. El tipo se acerca a Silleol, con una sonrisa que no promete nada bueno, y dice que justo iba a buscarlo. Pero cuando su mirada cae sobre Sunam, se ríe, y dice, con esa frialdad que solo los que no tienen miedo saben tener: nunca había visto a un medio conejo en la vida real. Para colmo, se da cuenta de que el olor de Sunam está loco, como si estuviera cambiando de tono, y seguro que su coxis ya se transformó en una cola de conejo. Cringe total. El tipo nuevo le pregunta a Silleol, llamándolo Hyung, si no va a dar ese conejo. Pero Silleol lo frena al instante, agarrándolo de la muñeca como si fuera una emergencia. Sunam, en medio de todo el desastre, está completamente perdido, como si el mundo se le fuera a caer encima. Mientras el olor de su cola ya lo tenía en shock y sus orejas de conejo le daban vergüenza mortal. Ni siquiera podía procesar lo que pasaba. Con la cara roja, tapándose la boca, parecía que quería desaparecer. En medio de ese caos emocional y sensorial, Silleol lo arrastra hasta una puerta pesada, tipo bóveda. Sunam, aún en shock, le pregunta qué diablos es esa cosa, pero Silleol, sin paciencia, lo empuja adentro. Le dice que no va a contestar preguntas cringe y que entre a arreglarlo él mismo. Sunam se queda en blanco. ¿Arreglarlo? ¿Aquí? La implicación es clara, y lo pone peor que un meme malo. Silleol, con una seriedad que da miedo, le suelta: te dije que te encargues de esto adentro. ¿Acaso no sabes masturbar? Sunam, entre vergüenza y confusión, balbucea que no es eso. Silleol, visiblemente irritado, le pregunta si entonces va a hacerlo con él, refiriéndose al otro híbrido que lo estaba provocando. Le dice que nadie lo va a ayudar, que lo haga solo y termine con el asunto. Sunam se tapa la cara con las manos, completamente mortificado y sin entender cómo llegó a este nivel de cringe. Silleol, de repente con calma, le explica que la puerta solo se abre desde adentro y que por más feromonas que huela o libere, nadie podría entrar. Es un lugar seguro para hacerlo, para desahogarse solo. Sunam solo puede pensar: esto es una locura. Está al borde de un ataque de nervios, sintiendo que de verdad se va a volver loco con toda esta situación. Días después, la locura no disminuye. Tirado en la cama, con la mente en blanco, Sunam intenta encontrar algo que encaje.
Un libro sobre el rostro, un tema que antes le parecía raro, ahora lo tiene obsesionado. Uno que habla de los orígenes de los semi-humanos. Ni idea de por qué lo buscó, pero aquí está, como si el destino lo hubiera empujado. Lo levanta, mirándolo como si fuera una prueba de que todo lo que vivió fue real. Sabe que ahora es uno de ellos, un híbrido, pero la idea aún le suena tan cringe, como si fuera un meme mal hecho. No puede aceptarlo del todo. No quiere, pero la duda ya está en su cabeza. Y no se va. Y entonces, de golpe, recuerda. Sus padres, la medicina, la alergia al sol. Todo fue una mentira. La verdad lo golpea como un puñetazo en el pecho. Pero ahora, con todo esto, orejas de gato, cara roja, quién sabe qué más, la pregunta que más le pesa es: ¿cómo diablos va a ir a la escuela mañana? Sunam no tiene idea. Ahí, en medio de su habitación, con las orejas de gato y la cara ardiendo, solo hay una cosa que no para de dar vueltas. Si Yeol lo escuchó, se repite que no, que la puerta era gruesa, que era imposible, pero el pánico ya le come las entrañas. No puede ni mirarse al espejo. Se tapa la cara, pensando, por favor, que la tierra me trague ya. Pero de repente, como si lo hubiera llamado con el pensamiento, si Yeol aparece en la puerta. Sin más, sin explicaciones, solo una frase: sal. Aunque se detiene un segundo, como si algo le llamara la atención, un olor, una señal, no duda ni un segundo. Lo agarra del brazo y sin darle tiempo ni un segundo de duda, lo arrastra por el pasillo como si fuera una carga. ¿A dónde lo lleva? Directo al baño, un baño de esos que parecen sacados de una revista de diseño, con ducha de vidrio y todo el vive de lujo. Sunam choca contra la pared, confundido. «Date una ducha ya, con ese jabón de ahí», le ordena Yeol, tapándose la boca como si estuviera frente a algo completamente cringe. «¿Acá? ¿Ahora?», pregunta Sunam, más nervioso que un gato en una tormenta, mientras Yeol le responde: «¿Dónde más? ¿Querés salir de acá con el olor de un desastre sexual?». Sunam no puede creer lo que ve. ¿Una ducha de vidrio? Pero, esto está abierto. ¿Me querés que me bañe acá, donde cualquiera me puede ver? Le suelta, rojo de vergüenza. Yeol, ya fastidiado, ni se inmuta. ¿Y qué? Solo la bate. Pero Sunam tiene razón. Justo cuando lo dice, ve a otros híbridos acechando cerca de la puerta, mirándolos como si fueran un espectáculo. El pánico le sube por la garganta. Yeol, con una mueca de fastidio, se voltea hacia él. ¿No querés hacerlo? Sin esperar respuesta, le pone una patada a la puerta y la cierra de un golpe. «Anda a bañarte, ahora, apestás a semen». Qué final tan intenso. Si al prota le piden que lo resuelva solo, ustedes resuelvan la duda de qué manga sigue en los comentarios. Y de paso, suscríbanse para no perderse ni un solo capítulo más. Nos vemos en el próximo episodio. Qué final tan picante, esto se puso más húmedo que esa ducha de vidrio. Así como a Sunam lo obligaron a lavarse para no oler a desastre, ustedes limpien ese botón de like para que sigamos rompiéndola en el algoritmo. Suscríbanse para no perderse el próximo capítulo de esta turbia historia y comenten qué manga quieren que narre ahora mismo. Nos vemos, cracks.